Efesios capítulo 6. Por favor, traten de tener sus propias Biblias. Vamos a estar viendo varios pasajes juntos en esta mañana. Y cuando lo tengamos ahí, por favor, pongamos en capítulo 6 de Efesios un índice. Vamos a dejar nuestro índice ahí en el capítulo 6 de Efesios para estar volviendo a este capítulo. Y vamos a estudiar del capítulo, desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Y antes de empezar con la palabra del Señor, vamos a dirigirnos a Él en oración para que sea Él quien nos guíe en esta mañana. Señor, te alabamos, oh Padre Santo, y te damos a ti toda gloria, te damos todo honor, y te agradecemos el inmenso privilegio que nos das de poder estar aquí en tu casa, el inmenso privilegio que tenemos de poder, Señor, compartir tu palabra, y también estar juntos aquí, Señor, como hermanos. Oh Padre, por favor, hoy día háblanos a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de la Escritura para conocerte a ti, Señor, y para poner por obra, Señor, lo que tú nos enseñas. Rogamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo hoy enseñándonos, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, y rogamos también, Señor, por nuestros otros hermanos en las iglesias alrededor del país y del mundo, donde se está predicando tu nombre, Padre. Te lo pedimos, oh Dios, de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar lectura al pasaje, Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, y vamos a leerlo de manera antifonal. Un versículo leo yo, un versículo leen ustedes. Y vamos a empezar. Dice la palabra del Señor así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta el versículo 18. Bueno, en verdad, este capítulo, quizás para aquellos que tienen ya cierto tiempo en las cosas del Señor, en la palabra de Dios, es uno de los capítulos más conocidos en la Escritura, junto con 1 Corintios 13, Salmo 23, Hebreos 11. Es uno de esos capítulos que como creyentes es bastante conocido, y es uno de esos capítulos que como creyentes podemos saber. Cuando nos hablan acerca de la armadura de Dios, todos ya tienen en mente siempre el capítulo de Efesios capítulo 6. Quizás para muchos ya hayan escuchado este tema, pero es importante siempre tenerlo en mente y siempre recalcarlo, tener en cuenta aquello que nos enseña la Escritura, aquello que Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Éfeso. En verdad no es ni debe ser nuevo entender que estamos en una guerra espiritual. Mis hermanos, eso es una realidad. A veces no nos damos cuenta que realmente estamos en una guerra, estamos en una lucha, mis hermanos. No estamos simplemente aquí en la iglesia, no estamos simplemente reuniéndonos, sino que estamos siendo llamados a un campo de batalla, y es una lucha que no se pelea en la tierra, no se pelea entre carne ni sangre, sino es una lucha que se pelea en el mundo espiritual, y es algo que existe y es algo latente. De verdad, la Biblia nos habla mucho acerca de ello. La Biblia nos habla también acerca de nuestro enemigo, ¿no? La Biblia nos habla de aquel que en un tiempo pues era llamado el lucero de la mañana. Sin embargo, él se opuso a Dios, se llenó de orgullo en su corazón, y finalmente él cayó y se convirtió en el enemigo de nuestras almas. Podemos ver eso en la palabra de Dios. Como sabemos, tenemos un adversario. El libro de Isaías narra acerca de la caída de Satanás y cómo es que él es arrojado, ¿no? Pueden verlo conmigo en el libro de Isaías, el capítulo 14. Ahí la palabra del Señor nos narra acerca de nuestro enemigo, nuestro adversario.
Se los voy a leer yo en capítulo 14 de Isaías, el versículo 12 al 15, se los leeré. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos cómo es que Satanás, en principio Dios creó un ángel poderoso, sin embargo este se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios, pero fue arrojado por ello. Su rebelión lo llevó a ser arrojado a la tierra, a ser arrojado, como dice la palabra, la tercera parte de los ángeles fue arrojado. Y de verdad, ese enemigo que se opone a Dios también se opone a nosotros. Y es algo que es real, es algo que tenemos que entender que está ahí, latente. Esto lo podemos ver desde el Génesis. Esto de la guerra espiritual o la lucha espiritual en el mundo lo vemos desde el principio de la palabra de Dios. Vemos que cuando Dios crea este mundo, hace un mundo perfecto y pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén y les entrega el gobierno del mundo, les dice sojuzgad y gobernad la tierra, les da la autoridad para que tengan su imagen y para que puedan gobernar sobre esta tierra. Pero sinceramente, cuando vamos al capítulo de Génesis, el capítulo 3, podemos ver tristemente que sucedió un hecho. El hecho más triste quizás en la en la historia de la humanidad, y es cuando Adán decide desobedecer a Dios. Adán decide desobedecer a Dios y eso cambia todo. Dios había entregado al hombre el gobierno del mundo. Dios había entregado al hombre su imagen que sofuzgue sobre la tierra. Sin embargo, el hombre decidió desobedecer a Dios. Satanás estaba detrás de todo eso, ¿no? Y cuando el hombre decide desobedecer a Dios, él pierde ese estado de soberanía real que tenía sobre la creación de Dios. ¿Y en qué se convierte? Dice la Biblia que se convierte en un esclavo del pecado. El hombre muere, el espíritu muere del hombre y realmente él se convierte en un asalariado bajo las condiciones de Satanás. Es un hecho triste que sucede en los principios. Y luego vemos que Adán lo que hizo cuando él peca, él cede su soberanía a Satanás y Satanás llega a tener otro título, ¿no? Y se lo conoce ahora como el príncipe de este mundo. Por algo que robó al hombre, que Dios había dado al hombre la soberanía para sojuzgar. Pero el hombre decidió pecar y se convirtió en un esclavo de Satanás, un esclavo del pecado. Y esto es algo bastante triste. ¿Y qué más pasó? Cuando vamos a leer Génesis capítulo 3, creo que vayan conmigo a Génesis capítulo 3, ahí vemos en ese principio de esa batalla espiritual y de esa guerra que se iba a dar durante toda la historia de la humanidad hasta que el Señor la consume. Y vemos ahí esa guerra y esa batalla que se está luchando. En Génesis capítulo 3, en ese momento de la caída, Dios agarra y Dios decreta que va a haber una enemistad entre la simiente de la serpiente, la descendencia de Satanás, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, que siempre iban a estar en enemistad y siempre iban a estar en conflicto. Y es aquí donde se da la primera profecía mesiánica y también esta profecía acerca de nuestra batalla espiritual, y es en el versículo 15 de Génesis 3, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, diciéndole a la serpiente, Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí, Dios decreta que a causa de la caída, a causa del pecado, la ley de la lucha se convirtió en la ley de la vida. Para la raza humana está en constante lucha. Y hay una lucha fuerte que se está llevando a cabo y es esa guerra espiritual entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero sin embargo, esta iba a ser derrotada, aplastada a su cabeza. Ahora, no obstante esta guerra, Dios nos ha dado a los creyentes y a su pueblo todo lo necesario para poder estar firmes. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Pero primero tenemos que ver de dónde viene ese poder para vencer al enemigo. Satanás es muy poderoso. Nosotros no podríamos enfrentarnos a Satanás por nosotros mismos. En verdad, no es algo a tomar en juego el enfrentarse con Satanás. Aún el mismo Señor Jesucristo, cuando va a la tentación y es llevado allí al desierto, dice la palabra, no es que el Señor Jesucristo va a confrontar al diablo, sino que dice la palabra, cuando uno va a Mateo, dice que el Espíritu Santo de Dios lleva al Señor Jesucristo al desierto, guiado por Dios. Muchas veces la gente toma mucho a la ligera esto de la guerra espiritual, esto de meternos con Satanás, pero hay que tener en cuenta que ese enemigo es poderoso, es fuerte.
Es un enemigo que está dispuesto a destruirnos, es cruel, es violento. Sin embargo, Dios nos ha dado poder para derrotar y Dios nos ha dado poder para tener victoria y permanecer firmes. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene ese poder? Si bien es cierto, el título de la palabra de hoy es vestidos de la armadura de Dios, pero sin embargo, la fuerza en sí no viene de la armadura. La fuerza para vencer a Satanás viene de Cristo. Y es así porque no podría ser de otra manera. Por eso es que el texto que vamos a leer hoy comienza diciendo las siguientes palabras. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza para vencer al enemigo no está en nosotros, no está en la armadura en sí mismo, sino que la fuerza para vencer a Satanás está en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando vamos viendo la palabra del Señor, después de que la sentencia dada por Dios en el huerto a Satanás, el ojo siniestro de nuestro enemigo siempre estaría en perpetua alerta, procurando evitar a toda costa la llegada de aquel que aplastaría su cabeza. Él estaba atento a toda costa, esperando y tratando de evitar que llegue ese libertador, sea como sea, sabiendo aún que iba a ser derrotado, sabiendo aún que no tenía esperanza, Satanás aún así persistió firme en tratar de evitar ello. Y eso lo podemos ver en la Escritura. Siempre que se ha querido levantar un libertador, Satanás siempre ha traído una oposición, como en el caso de Moisés, ¿no? Cuando se iba a levantar el libertador Moisés para llevar al pueblo, liberar al pueblo de Israel, de quien vendría la simiente. ¿Qué es lo que hace Satanás instigando a Faraón? Vemos ahí que empiezan a matar a todos los varones de los judíos. Los echaban al río Nilo, mataban a todos los varones para que no nazcan, ¿no? Para que no se reproduzcan. Era Satanás en un intento de evitar que se levante ese libertador. Y vemos esto como una figura de Cristo, de que habría de venir después. Cuando Cristo viene a este mundo y cuando Cristo viene aquí en Belén, cuando nace ahí en un pesebre, ¿qué es lo que sucede? Satanás levanta el corazón de Herodes, ¿para qué? Para tratar de matar a todos los primogénitos. Y es así como Satanás siempre ha actuado con violencia, de una manera horrorosa, de una manera terrible. Pero sin embargo, por más que él tratara de oponerse a que el libertador venga, por más que tratara de oponerse a que el Señor Jesucristo venga en la plenitud de los tiempos de Dios, el Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, el eterno Hijo de Dios, nació como hijo de hombre en la tierra. Y Satanás lo supo. Jesús no fue un mero ciudadano civil o una mera persona ahí sufriendo pasivamente los ataques y las artimañas de Satanás. No es así. Jesús tenía muy claro que esto era una guerra, era una lucha y que Él venía por la victoria. Jesús lo tenía claro. Y en verdad cuando uno ve la palabra de Dios, uno también ve esto en el Señor Jesucristo, ¿no? Él es nuestro pionero, nuestro capitán, nuestro comandante. Aquel que va delante de las huestes, ¿no? Aquel que representaba a Jehová de los ejércitos, como dice la palabra de Dios. Jehová nuestro estandarte, Jehová nuestra bandera, aquel que venía a la lucha. Y se levanta como un capitán, como alguien que va a luchar por la salvación. Y de verdad Él es como el prototipo, el ejemplo de un soldado de la cruz, a lo que hemos sido llamados como creyentes. Y Él avanzó por la solitaria senda hacia la victoria por los sufrimientos de su muerte. Y sin embargo, cuando Jesucristo estaba acá, clavaron sus pies en una cruz, pero el hecho de que clavaran los pies en la cruz de Jesucristo, eso no pudo evitar que Jesucristo aplastara la cabeza de Satanás. Y lo venció en la cruz. Y eso lo podemos ver claramente en la Escritura. Cuando vamos al libro de Colosenses, Pablo nos habla acerca de ello. Y quiero que vayan conmigo a este versículo y lo leamos juntos. Dice Colosenses capítulo 2, el versículo 5. Aquí podemos ver esto. Vamos a leerlo juntos, Colosenses capítulo 2, versículo 15, en sus propias Biblias, por favor, mis hermanos. Aquí Pablo está hablando de esa victoria que tenemos en Cristo, aquello que sucedió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y miren lo que dice la palabra del Señor, leámoslo juntos, por favor. Desde el versículo 14, por favor, leámoslo juntos. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Hay una victoria que tenemos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dio esa victoria en la cruz. Él venció a Satanás, Él venció a las potestades, Él venció toda esa oposición que había, Él lo derrotó en la cruz, Él pisó la cabeza del enemigo, tal como estaba en el Génesis. Y esa es la victoria que tenemos en Él, ese poder que tenemos en Cristo. Satanás es un enemigo derrotado, pero sin embargo Satanás no puede hacer nada contra Dios, pero Satanás trata de atacar al Señor Jesucristo, atacando a su cuerpo, que es iglesia. De verdad, el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, y Satanás a toda costa derrama su ira contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y más aún que sabe que su sentencia ya ha sido dada y solamente está esperando que se consume ese tiempo en que el Señor Jesús vendrá por segunda vez para consumar todo. Y para que Él, junto con la muerte, junto con el mismo infierno, con el falso profeta, sean echados al lago de fuego. Él lo sabe. Él sabe que el tiempo es corto y que le queda poco tiempo. Y por eso Él está atacando cada vez con más fuerza y ataca a la iglesia de Dios con todo su odio. Hace todo lo que puede para tratar de derrubar a la iglesia de Dios, derrubar a la iglesia de Dios. No obstante, Él sabe que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, pero aún así Él se esfuerza por tratar de derribarla, por tratar de desunirla. Y esto es verdad, mis hermanos, esto es algo real que podemos ver. Es por ello que la palabra de Dios nos insta y nos dice lo siguiente. Quiero que lean conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor: fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Esa victoria que tenemos sobre los poderes del mal, esa victoria que el Señor Jesucristo tuvo en la cruz, las aplicaciones que tiene en este mundo se dan ahora a través de la iglesia. La iglesia marcha victoriosa en este mundo y la iglesia se opone a los designios de Satanás, se opone a lo que se conoce como el misterio de la iniquidad, que Satanás está actuando en este mundo. La iglesia se opone y le hace frente, y como dice la palabra de Dios, eso va a suceder hasta ese momento en que sea quitado del medio, ¿no? La iglesia un día va a ser quitada del medio y Satanás va a atacar con toda su fuerza sobre este mundo. Pero lo que lo resiste y lo que opone el operar de Satanás en este mundo es la iglesia. Mientras la iglesia esté acá, Satanás no puede hacer lo que él quiera. Por eso la palabra de Dios dice: cuando se le va a entregar a Satanás, se le va a permitir atacar al mundo, pues va a tener que ser quitada de en medio de la iglesia. Y un día estaremos con el Señor y ahí va a ser un tiempo terrible. Pero sin embargo, mientras estamos aquí, Dios opera a través de la iglesia, opera a través de nosotros. Y por eso es que el enemigo de verdad ventila toda su fuerza, toda su ira contra el cuerpo de Cristo. Y tengámoslo presente cuando somos creyentes. Como creyentes estamos en Cristo y Él está en nosotros. Como iglesia de Cristo debemos ser a la semejanza del soldado de la cruz, a la semejanza de Cristo. Ya no estamos libres para desempeñar un papel como pasivos civiles que no hacen nada, viendo como si no existiera una guerra, porque hermanos, realmente estamos en una guerra. Y si no lo sabías, pues hoy lo digo. La palabra de Dios dice que estamos en una guerra. Y por eso es que uno de los títulos, uno de los nombres que se les da a los creyentes es soldados de Cristo. ¿Por qué se nos da ese título? Porque estamos en una guerra. Esta tierra no es nuestro hogar, en realidad esta tierra es un campo del enemigo, es un campo, estamos en tierra enemiga. Por eso la Biblia dice que somos extranjeros y advenedizos en este mundo, porque no pertenecemos a este mundo. Porque en verdad el mundo, Satanás, está en contra de nosotros y este es un campo de batalla, este es un campo de guerra. Y es algo que se está librando hasta que el Señor venga y consume todo. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero es real, mi hermano. Y por eso es que debemos dejar de lado nuestras cosas mundanas, dejar de lado juguetes como niños y empezar a tomar nuestras armas, empezar a tomar esas armas que el Señor nos ha dado. Por eso el texto claramente lo dice como un mandamiento del Señor. ¿Qué es lo que dice el texto como un mandamiento del Señor? Quiero que lo lean conmigo, por favor. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Es un mandamiento de Dios. No es una sugerencia. No es algo que, bueno, algunos hermanos vístanse de la armadura, si pueden, vístanse de esa armadura. No, esa armadura está disponible a todo creyente. Y es un mandato como cristianos que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Ese mandato lo tenemos ahora. Ponte de una vez la armadura de Dios. Entiende que estás en una batalla. ¿Cuántos creyentes o cuántos estamos aquí sencillamente venimos los domingos y no tenemos conciencia de estos? Mis hermanos, ustedes están siendo atacados cada día.
Aquellos que realmente son creyentes, si el Señor abriera nuestros ojos y veríamos cómo es que estamos siendo atacados cada día y cómo es que la gracia de Dios nos protege, mis hermanos, sinceramente eso cambiaría nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar de una manera inmediata. Si el Señor abriera nuestros ojos a lo que está sucediendo en el mundo espiritual, cómo es que Satanás se está yendo por nuestras vidas, cómo es que Satanás se está yendo por nuestras familias, cómo es que Satanás se está yendo contra nuestra iglesia. Sin embargo, mis hermanos, hay gracia. Y es Dios quien está protegiendo a su iglesia. O si pudiéramos ver sencillamente lo que el Señor está haciendo. En verdad, si el Señor abriera nuestros ojos solamente un segundo a ver la realidad del mundo espiritual, hay una lucha, mis hermanos. Hay una lucha firme. Y esa lucha es violenta. Y se está luchando ahora. Por eso, mis hermanos, la palabra dice que contamos con el poder del Todopoderoso a nuestro lado. Con la fuerza que Él nos da. Si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién? Contra nosotros. Pero también contamos con la armadura que Él nos ha entregado. Al especificar que debemos ponernos con armadura, va a mencionar que debemos ponernos cada una de las partes. Lo importante para la victoria como un creyente, hermanos, y esto es tenerlo claro, lo importante para la victoria es tener cada una de esas partes puestas siempre. Y tengamos claro lo que dice el versículo, vestíos de toda la armadura de Dios. No es suficiente con una sola de las partes, sino con todas ellas. ¿Por qué? La palabra de Dios nos da la respuesta en el mismo texto. Quiero que lo lean conmigo. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. Si queremos estar firmes contra las acechanzas de Satanás, tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios. Entienda eso, mi hermano. Realmente usted siendo atacado. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuántas derrotas ya ha tenido sencillamente por no conocer ese poder que está disponible para los creyentes? ¿Cuántas derrotas hemos tenido sencillamente por no entender esa armadura que el Señor nos llama a ponernos, ni siquiera a conocerla? Por eso tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos firmes, que permanezcas firme. Dios no quiere vernos vivir en derrota, sino en victoria. Dios no quiere vernos tristes ni caídos, quiere vernos firmes de pie delante de nuestro adversario. Y tenemos la autoridad para hacerlo. No por nosotros mismos, no por nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Y eso es claro. Así es, en la autoridad de Dios y en esa armadura que Él nos ha dado podemos hacerle frente a Satanás. No porque nosotros podamos luchar contra Satanás, porque si uno tratara de enfrentarse a Satanás por su propia fuerza, sencillamente sería derrotado en un instante. Pero tenemos autoridad, una autoridad que Dios nos ha dado. Esto podría verse así como un ejemplo de la autoridad que Dios nos ha dado, como la autoridad que, por ejemplo, tiene un policía, ¿no? Usted ve a un policía de tránsito, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta cómo un policía de tránsito con una sola señal puede detener a un bus enorme? ¿Se ha dado cuenta? A un camión, a un tráiler, lo puede detener con una sola señal. Ahora, la pregunta es, ¿que acaso el policía es más fuerte que el bus? No, si el chofer acelera, lo aplasta el policía, ¿no? Se lo lleva si quiere con todo y su vehículo policial, se lo lleva. Un tráiler puede hacerlo. Pero ¿por qué es que puede detener a ese camión, a un tráiler enorme? ¿Por qué puede hacerlo el policía? Porque hay una autoridad que le ha sido dada. En el mundo espiritual sucede de una forma similar. ¿Por qué es que el enemigo no puede venir contra nosotros? ¿Y cómo es que podemos hacerle frente a Satanás? Porque tenemos una autoridad que nos ha sido dada por Dios, por aquel que pisó su cabeza y por aquel que lo venció en la cruz. La tenemos, mis hermanos, y está disponible para todo creyente. No es algo sencillamente para pastores, misioneros o líderes, es para todo creyente, está disponible. El poder de Dios está ahí y la armadura de Dios está ahí. De verdad, mis hermanos, esto hay que tenerlo en cuenta. Debemos ponernos esta armadura y tenemos que estar firmes de pie ante nuestro adversario. Y esto por una sencilla razón, mis hermanos. ¿Por qué tenemos que estar listos siempre con la armadura? Porque nuestro adversario no viene normalmente de frente. Esto también es algo que podemos ver en la manera de atacar de Satanás. Él generalmente no viene a atacarnos de frente. ¿Cuántas veces si no fuera por la sabiduría divina, mis hermanos, no lo veríamos venir? ¿Qué dice la palabra de Dios que Él utiliza para atacarnos? La palabra de Dios dice acechanzas. Nos acecha. Espera ese momento preciso para poder prendernos artimañas, intrigas, engaños,
¿Qué más? Decepción, desaliento, crítica, confusión, errores, falta de perdón, resentimiento, vergüenza, ansiedad. Y esto solo por nombrar algunos de ellos. Son la manera en que Satanás ataca, a través de artimañas. Él está acechando ese momento para a través de sus artimañas atacarnos. Y de verdad, estas son cosas que suceden en la vida cristiana. Ustedes se van a dar cuenta de ello. Cada creyente, cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene puntos de debilidad. Tenemos que ser conscientes de ello. Y será en esas áreas en las que el enemigo atacará. El enemigo las conoce. La pregunta es, ¿ustedes conocen sus áreas de debilidad? ¿Se han sometido ya a Dios y realmente en humillación se han dado cuenta de aquellas áreas en las cuales son débiles? ¿Conocen esas áreas de debilidad? ¿Se han ido delante de la palabra de Dios y la palabra de Dios les ha mostrado esas áreas que son débiles en su vida? ¿Han tenido ese tiempo con Dios para entender cuáles son las áreas más débiles en su vida? Tengan en cuenta, mis hermanos, que si ustedes no lo saben, el enemigo sí las conoce y las conoce muy bien. Y de verdad, si no buscamos fortalecer en el poder de Dios y cambiar esas debilidades en fuerza, el enemigo irá a atacarnos ahí, irá a atacarte ahí. Justamente ahí va a ir a atacarte. La Biblia nuevamente nos recalca y nos deja claro cuál es el nombre del enemigo. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que el enemigo no es tu hermano de al lado. El enemigo no es aquel ni aquel otro. El enemigo es el diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pareciera que no fuera necesario recalcarnos ese punto de la guerra espiritual, pero sí, la Biblia lo recalca, porque muchas veces lo que hace Satanás es tratar de quitarnos la vista de que la lucha es con él y nos pone a que la lucha es con el que está a nuestro costado. Sucede, es muy común. Es lo que hace Satanás. La lucha es con la persona que está a mi lado. Y muchas veces eso sucede en la vida cristiana, ¿no? A veces cuando compartimos la palabra y predicamos el evangelio, a veces vienen, por ejemplo, falsas doctrinas. Y llega un momento en el cual ya uno trata de llenar su orgullo, su ego, y ya no empieza a atacar al enemigo, sino empieza a atacar a esa persona, ¿no? Que trae falsas doctrinas. Y no es así, porque como creyentes tenemos que tener el amor por esa persona. Por aquel que también Cristo vino a morir y tratar de que sus almas puedan venir a Cristo. Pero muchas veces atacamos a la persona y no entendemos que nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es contra el enemigo. Igual sucede en la vida cristiana, ¿no? Satanás pone a veces personas que nos dañan y nosotros nos llenamos de odio contra esas personas, pero no entendemos que nuestra lucha no es contra esa persona, sino es contra Satanás que está utilizando ese tipo de personas. Y eso sucede. A veces Satanás nos pone en contra de nuestros pastores, en contra de nuestros líderes, y nos ponemos en contra de ellos, pero no nos damos cuenta que nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha contra ¿quién es? Contra Satanás. Y esto hay que tenerlo claro en la vida cristiana. ¿Contra quién luchamos? A veces utilizamos nuestras fuerzas, nuestras energías en luchar contra nuestros hermanos o luchar contra otras personas por las cuales también murió el Señor Jesucristo. Pero la Biblia es clara y dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La iglesia no lucha con medios carnales. La iglesia lucha con medios espirituales en el poder de Dios, no en el poder de nosotros mismos. Y eso hay que tenerlo claro. Ahora, ello también implica algo. Nuestra lucha no es tan sencilla, hermanos. Empecé diciendo de verdad que si no fuera por la gracia de Dios, el enemigo nos haría añicos. De verdad, mis hermanos, nuestra lucha no es tan sencilla. Nuestra lucha no es contra alguien visible, sino contra muchos seres invisibles. No obstante, mis hermanos, esto no es cuestión de estar de miedo. No debemos tener temor. Y como dice en 2 de Timoteo 1:7, cuando Pablo aconseja a Timoteo, él le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es verdad en el creyente. Somos soldados, mis hermanos. No hemos sido llamados a estar ahí agazapados, así asustados, teniendo miedo del ataque de Satanás. No, somos soldados. Hemos sido llamados a tomar nuestras armas. Y Satanás lo quiere evitar a toda costa, porque él tiene muy en claro la autoridad que nos ha sido dada en Cristo. Y él sabe muy bien que cuando un creyente toma esa autoridad, él tiene un problema grave. Porque Dios nos ha dado la autoridad dice, como dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. La iglesia puede traer el reino de Dios a esta tierra. Donde gobierna Satanás, la iglesia puede traer el reino de Dios y Satanás lo sabe.
Y por eso trata de tumbar a todo creyente que se está levantando, a todo creyente que realmente está buscando a Dios. Satanás lo sabe. Por eso el Señor, el Espíritu Santo a través de Pablo aconseja a Timoteo y le dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No lo tienes. Tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y de verdad, como creyentes no debemos estar con miedo, sino que debemos tener sabiduría, entender cómo es que ataca a Satanás y también tener una estrategia para vencer al enemigo. Hay que tenerlo claro. Hay que tener claro con quién luchamos, hay que tener claro también cuál es nuestra estrategia. Es como dice el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando envía a la gente a predicar, Él les dice: yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Y cómo tienen que ser? Les dice: tienen que ser mansos como palomas, pero tienen que ser astutos como serpientes. Y eso es así. Hay momentos en que hay que ser mansos como palomas, pero también astutos como serpientes. Hay que estar al tanto de cómo es que Satanás ataca. ¿Y cómo es que podemos vencer a Satanás? Hay un principio básico. El principio básico está en Santiago 4:7. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Santiago 4:7. Esto es importante a tenerlo en cuenta cuando el enemigo quiera atacarnos. Y por favor búsquenlo en su propia Biblia. Y si no lo ha resaltado alguna vez, es también un versículo muy conocido, resáltelo, porque va a tener que hacer uso muchas veces de este versículo en su vida cristiana. Va a tener que tomar de este versículo en su vida cristiana muchas veces. Quiero que leamos juntos, por favor, Santiago 4:7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para vencer a Satanás no vamos en nuestra propia fuerza, sino que lo primero que tienes que hacer para vencer al enemigo y sus artimañas es: someteos pues a Dios. Tienes que someterte a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida. Usted quiere vencer al enemigo, sométase a Dios primero. Sométase a Dios, someta su vida a Dios. Usted no puede vencer a Satanás si no está sometido su vida a la palabra de Dios. Si su vida no está sometida a Dios, si su vida no está arraigada en la iglesia, usted no puede ir a luchar contra Satanás. Usted es un blanco fácil. Someteos pues a Dios, dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de nosotros. Nosotros no estamos llamados a huir de Satanás. Satanás huirá de nosotros. La palabra del Señor lo dice. ¿Y qué tenemos que hacer? Resistir al diablo. Ahora, ¿cómo resistimos al diablo? El enemigo tiene su ejército bien ordenado y cada cual sabe su lugar. Eso es cierto. Satanás hace bien su trabajo. Sin embargo, nosotros no estamos ni solos ni indefensos. ¿Cómo podemos resistir al diablo? ¿Qué se nos ha dado para resistir al diablo? Para estar firmes en el día malo. La armadura de Dios. Por eso la Biblia dice, quiero que lean conmigo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Cómo podemos estar firmes? Con la armadura que Dios nos ha dado. Y aquí dice la palabra por tanto. Es decir, ¿debido a qué? Debido al anterior, Dios nos ordena vestirnos. Y no con cualquier cosa, sino con lo necesario para la contienda. En verdad hemos sido provistos de la ropa necesaria para estar bien equipados. Ahora, recordemos, ¿cuál era el propósito de la armadura? ¿Para qué Dios nos dio la armadura? ¿Para qué tenemos la armadura de Dios? Para resistir, para poder estar firmes en el día malo, dice la palabra de Dios. El propósito de la armadura es para estar firmes, para resistir. La idea es que podamos salir victoriosos. En verdad van a haber días malos, como dice ahí la Escritura. Satanás nos va a atacar. Es un error en verdad compartir a veces con los nuevos creyentes que todo les va a ir bien en la vida cristiana, ¿no? A veces, mira, sí, Dios cambia tu vida. A veces muchas iglesias dicen eso, ¿no? Si vienes a Dios y todo te va a ir bien y una cosa así. Pero eso es un error, es una falsedad. Jesucristo mismo dijo, ¿no? A sus discípulos, se lo dijo bien claro: en este mundo tendréis aflicción. Y así es, todo lo contrario. Cuando uno viene a Dios, generalmente, ¿qué sucede? ¿Todo te va bien? No, todo lo contrario. Has venido a una guerra. Y Satanás te va a atacar con mucha más fuerza que te atacaba antes. Por eso el Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, porque el Señor sabía que Satanás iba a atacar a aquellos que le iban a seguir a Él. Y cuando uno va al libro de Juan, ahí cuando el Señor Jesucristo hace esa oración, la oración del Señor Jesús, vemos que Él ora por sus discípulos, Él ora por los suyos. Y Él dice: no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del maligno.
El mismo Señor ora para que sus discípulos sean guardados del maligno, porque tenía claro que había una lucha, y a menos que Dios los guardara, Satanás podía hacer lo que quisiera con ellos. Y así también sucede en nuestra vida. Cuando uno viene a Cristo, se han enterado en el cielo, hay una fiesta en el cielo, ha sido sellado con el Espíritu Santo, pero también se ha enterado en el infierno, también se enteró Satanás. Lo tiene clara. Inmediatamente la guerra ha sido declarada. Cuando menos tú te das cuenta, la guerra ha sido declarada. Y esto es claro. Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no se queda ahí. ¿Pero qué dice? Pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Así es, van a tener aflicción. Pero tengan claro también que yo he vencido al mundo. Lo he vencido. Tenemos victoria en el Señor Jesucristo. Y tenemos que estar firmes. De verdad, un cristiano no es una persona fusilánime, miedosa, que está ahí, temerosa. Es una persona que puede tomar el poder de Dios en humildad y en amor y luchar contra el enemigo. De verdad, luchemos, mis hermanos. Luchemos. Luchemos contra el enemigo que lucha contra nosotros. Luchemos contra el enemigo que lucha contra nuestra familia. Contra el enemigo que está luchando con las personas a nuestro alrededor que queremos compartir del Evangelio. Luchemos, mis hermanos. Tomemos la armadura de Dios. Y de verdad, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes. La armadura es para que estemos firmes en el día malo. Para que cuando sucedan esas circunstancias no podamos sufrir ningún daño, ni tampoco podamos movernos y estar sin alteración, para que podamos resistir. ¿Cuáles son los días malos? ¿Qué es el día malo? Es aquel día en que viene el maligno. ¿Y cuándo es que viene el maligno a atacar nuestra vida? Muy sencillo. Cuando pasamos dificultades. En el día de la dificultad tú tienes que estar firme con la armadura. ¿Cuándo viene el maligno a tu vida? En el día de la tentación. En el día de la tentación tienes que estar firme con la armadura. Cuando vemos al maligno en nuestra vida, en el día de la oposición, mis hermanos, usted tiene que estar firme con la armadura. Esos días van a venir y van a ser aún más frecuentes cuando uno viene a Cristo. Satanás va a tratar de tumbarlo a uno, pero cuando uno tiene la armadura, uno puede ver la victoria en el poder de Dios. No importa que de dónde te haya sacado Dios, no importa que tampoco estés conociendo de la palabra de Dios, si te mantienes firme, uno va a ver la victoria y el poder de Dios. Esa es una promesa. De verdad, estas circunstancias, el día malo puede ejercer fuerza y querer movernos y dañarnos, pero si tenemos la armadura puesta podemos resistir. Y de verdad, hermanos, vamos a terminar en victoria. No en esta victoria, sino en la victoria del Señor. Y eso hay que tenerlo claro. Ahora, sin más que decir al respecto, ¿de qué está compuesta la armadura, mis hermanos? ¿Qué es esta armadura? La Biblia también nos lo dice claramente. Y vamos a ver. La primera armadura que se nombra en el libro de Efesios capítulo 6 es el cinturón de la verdad. Ustedes han visto un cinturón, ¿no? Una correa. El cinturón de la verdad. Pablo está haciendo el símil de un soldado romano, un soldado de su época. Pablo quizás escribía la carta a los efesios desde la cárcel. Así que él estaba resguardado por soldados y él podía ver la ropa de los soldados y él podía ver la importancia que tenía la armadura de esos soldados, ¿no? Y una de las cosas que un soldado siempre utilizaba era el cinto. Como ustedes saben, antiguamente se utilizaban túnicas y el cinto, la correa, servía para ajustar la túnica. Y no solo ello, sino que el cinto, la correa, era una correa gruesa, también servía para proteger la parte posterior del cuerpo y también para proteger la vaina en la que se sostenía la espada. Había un cinto que tenían ahí los soldados. Esto era muy importante, de verdad, uno no podía ir a luchar ni uno podía tener una movilidad adecuada si es que no tenía el cinto, si es que no tenía la correa bien puesta. Por eso muchas veces vemos en la Biblia que se utiliza esa figura cuando habla de estar listo, no estar preparado. Dice, ceñíos por los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? O sea, pónganse la correa y ajustense la correa de vuestro entendimiento para que estén listos, ¿no? Para que el Señor nos da. Muchas veces se utiliza esa figura porque cuando uno estaba bien ajustado con la correa, uno podía estar listo para la batalla, listo para luchar. Porque lo que hacía esa correa o ese cinto es sostener toda la túnica y también ahí uno sostenía su arma y uno estaba listo para el combate. Para eso servía una correa, para eso servía un cinto. Y Pablo lo ve, ¿no? Y Pablo nos da este ejemplo. Dice, poneos el cinto, ¿no? Ceñíos vuestros lomos con la verdad, la correa de la verdad. Ahora, eso me hace recordar a una frase hablando de que Pablo pone como la verdad a este cinto con el cual tenemos que estar ceñidos. Me hace recordar una frase que se le atribuye a Esquilo, un dramaturgo griego, ¿no? Él dice una frase en una de sus tragedias. Él dice, en la guerra, la primera víctima es la verdad. Y eso es cierto. Tanto en las guerras humanas, en el mundo físico, como en la guerra espiritual, en la guerra siempre la primera víctima es la verdad. Y eso lo podemos ver.
contra lo primero que el enemigo irá, contra lo primero que el enemigo atacará cuando va a querer derrotarnos, siempre es contra la verdad. Ustedes tienen que tener eso bien claro. Lo primero que Satanás siempre va a querer atacar es la verdad. Cuando Satanás en el huerto de Edén tentó a Eva, ¿contra qué fue? No fue contra Eva, no fue contra Adán, no fue ni siquiera directamente contra Dios, sino que dijo, con que Dios os ha dicho. ¿Qué estaba atacando Satanás? La palabra de Dios. Estaba atacando la verdad. ¿Qué le dijo? Una mentira. No moriréis. Seréis como Dios. ¿Se dan cuenta que Satanás atacaba la verdad? Satanás estaba distorsionando la verdad y poniendo en duda la verdad. Satanás siempre ataca la verdad. Y ¿saben una cosa? Su estrategia no ha cambiado en los siglos. Lo sigue haciendo hasta ahora. Satanás de verdad no ha cambiado de estrategia. Satanás, como dicen, no tiene ideas nuevas. No cambia su estrategia. Y esa misma estrategia que utilizó en el Edén, lo utiliza ahora contra los creyentes. Somos derrotados, mis hermanos, en la guerra espiritual cuando dejamos de lado la verdad. Tenga eso bien en claro. Satanás, para derrotarlo, usted siempre va a ir primero contra la verdad. Siempre va a ser así. ¿Cómo es esto? Dirá. Va a darse cuenta de un pequeño asunto. Mi hermano, ¿qué pasa cuando usted está en tentación? ¿Qué pasa cuando sufrimos tentación? ¿Qué es lo que hace Satanás con nosotros? Nos da una mentira. Él te dice, mira, puedes pecar, puede pasar, no va a pasar nada, ¿no? Puedes ceder. Eres débil, puedes caer. ¿No es lo que te dice Satanás? No, mira, puedes darte esto. Puedes permitirte este pecado. Es lo que Satanás te va a decir. Y es lo que viene en nuestra mente, ¿no? Ah, mira, Dios me lo va a perdonar. Puedes hacerlo. ¿Qué está atacando Satanás? La verdad. Satanás te dice eso, ¿no? Mira, puedes pecar. Cae cuando estás en tentación. Pero usted quiere saber cuál es la verdad. La verdad está clara en la Escritura. Vamos conmigo a 1 Corintios 1:13. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí. 1 Corintios 1:13. Perdóneme, 2 Corintios. Segunda de Corintios 1. Perdón, mis hermanos. Un momento, por favor. Perdónenme. Segunda de Timoteo, mis hermanos. Es el enemigo atacando la predica. Atacando mis versículos, sí. Segunda de Timoteo, mis hermanos. Este versículo lo vimos. Segunda de Timoteo 1:7. Muchas veces el enemigo va a querer hacernos caer en la tentación y te va a decir, mira, puedes ceder, pero ¿cuál es la verdad, mis hermanos? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué dice la verdad? ¿Saben cuál es la verdad? El enemigo va a decir, tú eres débil, puedes darte ese lujo de caer. Pero ¿qué nos dice la Escritura al respecto cuando viene la tentación o cuando viene la lucha? Dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando vemos otro pasaje de la Escritura, Pablo dice, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios para darnos juntamente con la prueba la salida. ¿Usted quiere saber cuál es la verdad? El enemigo te va a decir, mira, tú eres débil, puedes hacerlo, vas a caer, mira, Dios te va a perdonar, no va a pasar nada. Pero ¿cuál es la verdad? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios nos da juntamente con la prueba la salida y Dios no nos tienta más de lo que podemos resistir. ¿Qué es la verdad? Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio
propio. Esa es la verdad. Y usted la tiene ahí. Esa es la verdad. ¿Qué pasa cuando has pecado? Muchas veces, puedes haber caído en el pecado. Puede que mi hermano, usted haya sido un creyente, haya querido servir al Señor, pero como estamos siendo moldeados por Dios, sí, muchas veces vamos a pecar y puede que usted haya caído en el pecado. ¿Qué pasa cuando caemos en el pecado? ¿Qué es generalmente la mentira y el ataque que viene Satanás a decirnos cuando nosotros caemos en el pecado? Lo más común que usted va a ver cuando usted cae en el pecado es que a Satanás le va a decir, ya pecaste. ¿Sabes? Ya no puedes venir a Dios. ¿Sabes? Ya no vas a poder servir a Dios. Mira cómo sigues pecando, así dice que eres cristiano. Tú ya no vas a poder seguir a Dios. Y que Él te dice, ya no puedes ir a la iglesia, apártate de la iglesia ya. Mira, apártate de Dios. Apártate de los hermanos. ¿No es acaso eso lo que nos dice Satanás? No, mira, tú ya no tienes remedio. ¿No es acaso eso lo que nos dice Satanás? Él viene a atacarnos con la mentira. Pero ¿qué es la verdad, mis hermanos? ¿Qué es la verdad? Y usted puede ver claramente la verdad en 1 de Juan 2:1. Y miren lo que es la verdad. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa es la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la verdad. Satanás va a ir contra la verdad. Va a ir contra la verdad. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando usted está en el día de prueba? ¿Qué pasa cuando usted está en el día de prueba? Cuando usted está en el día de lucha. ¿No está pasando usted acaso una circunstancia dura? ¿Y qué te dice Satanás? Mira, esto ya no va a acabar, todo va a salir mal. Es más, mira, Dios te ha abandonado. Dios te ha dejado. Tus hermanos te han abandonado. Todo el mundo te ha dejado. Tú ya no vas a poder salir de esto. ¿Es lo que te dice o no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando uno va al libro de Isaías, Dios da una promesa hermosa al profeta Isaías y le dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Acaso no ha prometido el Señor que estará con nosotros? Esa es la verdad. Puede que usted no vea a Dios, pero Dios está ahí. Cuando usted está pasando una dificultad, ¿qué pasa? Se llena de ansiedad, ¿no? Se añade un montón de ansiedad y está metido en esa ansiedad. Y Satanás te dice, sí, mira, tienes que angustiarte porque, no, ¿qué va a pasar en el futuro? No, hay muchos problemas. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué es la verdad? Él dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la verdad. Y Satanás lo va a atacar. Igual es en todas circunstancias. De verdad, cuando usted se pelea con un hermano, cuando usted tiene algún conflicto con un hermano, ¿qué le dice Satanás? Mira cómo te tratan mal, él está en falta, él está mal, ¿no? Mira cómo te ha hecho eso, qué mal. ¿No es lo que Satanás te viene a decir? No merece tu perdón, ya no lo trates. Pero ¿qué te dice el Señor? ¿Qué es la verdad? Pedro fue a preguntarle a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a mi hermano si me hace daño? ¿7 veces? ¿Qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La pregunta es, cuando viene el día malo, ¿tú vas a estar dispuesto a ceñir tus lomos con la verdad? ¿Conoces la verdad? Primero, ¿escudriñas la palabra? Cuando venga el día malo, ¿vas a estar dispuesto a ponerte el cinto de la verdad? ¿A ceñírtelo, a ajustarte con ello? Si se dan cuenta, el enemigo ataca con mentira y trata de desestabilizarnos y hacernos salir del camino, pero el cinturón nos mantiene firmes, atados a Dios. Es la verdad. El ataque siempre va a ser por la verdad. Y esto ustedes lo van a ver en toda la Escritura. Miren, los hombres de Dios que siempre se han mantenido firmes y que han dado la gloria a Dios, son aquellos que se han mantenido firmes en la verdad, en una verdad. Hay un caso que de verdad me gusta mucho y es muy hermoso para mí el ver, justo meditaba eso en el libro de Daniel la semana pasada, que me tocaba en mi devocional, y es una historia que a veces nos lo cuentan como niños, pero cuando uno ve la convicción y la fuerza para mantenerse en la verdad de estos hombres es sorprendente. Y esto está en Daniel capítulo 3, quizás una de las historias más conocidas. Daniel capítulo 3, quiero que por favor vayamos conmigo, Daniel capítulo 3 en el Antiguo Testamento. Esta es la historia de los amigos de Daniel. Tenían 3 amigos, ¿no? A quienes se le cambia de nombre a Sadrach, Mesach y Abednego.
Y quizás el momento más resaltante de estos hombres y que queda grabado en la historia es este momento de acá, que está en Daniel capítulo 3. Cuando en Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor lo que hace es levanta una estatua de oro y en su orgullo él manda que al momento en que toquen unas cítaras, una banda, de repente todo el mundo se incline ante esa estatua y adore como si fuera un dios al rey. Se lo manda, es lo que demanda. Miren, cuando toquen ese sonido ante la multitud, todos tienen que arrodillarse y sencillamente arrodillarse y adorar esa estatua. Ahora, estos tres hombres, Sadrac, Mesach y Abednego, cuando escuchan la orden del rey, el rey dice, mira, si no lo hacen, si alguien no lo hace, el rey va a matar a aquel que no lo hace. Lo va a matar. Pena de muerte. Aquel que no se inclina ante la estatua de oro, pena de muerte. Y de repente empieza a sonar la banda y todo el mundo se inclina. ¿Pero qué hacen estos hombres? No se inclinan. De verdad, no se inclinan. Y uno podría decir, pero mira, lo van a matar. Uno podría decir, pero mira, nadie se va a dar cuenta. Puedes inclinarte, al fin y al cabo te inclinas nomás, pero en tu corazón tú sigues fiel a Dios, ¿no? Pero ¿qué hicieron estos hombres? De pie, no se inclinaron hasta la estatua. Y uno se pregunta, ¿por qué? No se inclinan ante la estatua. Y entonces algunas personas que le tenían envidia van delante del rey y dicen, mira, estos tres hombres, estos tres judíos que tú has traído, no se han inclinado ante tu orden. Y lo que hace el rey Nabucodonosor en ese momento se llena de ira porque no se inclinan ante su orden. Y miren lo que les dice en el versículo 3, capítulo 3, el versículo 15. Miren lo que dice Nabucodonosor. Él dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y dice, hablando Nabucodonosor les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa y del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Quién estaba hablando por Nabucodonosor? Es el diablo. Es el diablo. Está poniendo en duda a Dios mismo. ¿Acaso Dios puede librarlos de las manos? ¿Acaso Dios puede librarlos del horno de fuego? ¿Cómo ataca a Satanás? Satanás no tiene ideas nuevas. Atacó la palabra de Dios. ¿No tenían ellos acaso un Dios que había prometido que siempre los iba a guardar? Y él les dice, ¿que acaso Dios los puede librar de mis manos? Pero miren lo que responden estos hombres que estaban firmes, se ciñeron con la verdad. Y miren lo que dice, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Le tiraron la verdad en la cara, literalmente. Se ciñeron con la verdad. Mira, tú dices que no hay Dios que pueda librarnos. Yo te voy a decir cuál es la verdad. Mi Dios tiene suficiente poder para librarnos del horno de fuego. Lo tiene para librarnos de ti mismo. ¿Y qué pasa en ese momento? Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor no le gustó y se llenó de ira. Así que lo que mandó a hacer es que el fuego del horno se aumente el calor 7 veces más. Era tanto la llama del horno que lo que nos narra la historia es que los soldados que fueron a tirar a estos tres hombres al horno, al final, ellos se quemaron en la puerta del horno por el calor intenso que había y tiraron ahí estos tres hombres. Pero cuando tiraron a estos tres hombres y estos tres hombres entraron en el fuego, de repente el rey ve que estos hombres no se habían quemado nada y que estaban caminando en medio del horno. Y de repente ve algo curioso, miren lo que dice el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Él les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. No te dejaré
ni te desampararé. En este caso el mismo Señor estuvo dispuesto a ir a ese horno de fuego y caminar con ellos. Y el fuego no les tocó ni un cabello. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios honra a los que rehonran. Cuando usted está dispuesto a ceñirse con la palabra de Dios, ceñirse con la verdad, cuando el enemigo venga en el día malo y te diga la mentira, tú tienes que responder y ceñirte firmemente con la verdad. Poneos, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nunca lo tengamos eso, nunca olvidemos eso, mis hermanos. Ahora, en verdad, lo que ajusta la ropa en tu vida y lo que mantiene en su sitio es la verdad. La verdad es importantísima para contrarrestar al padre de toda mentira. Esto es importante. Además, como cristiano, uno tiene que ser siempre veraz, ¿no es cierto? La verdad es algo que también nos caracteriza como cristianos. Y cuando uno ve en la Biblia, de verdad, uno ve mucho esto acerca de la verdad. La palabra verdad es muy importante en la palabra de Dios. Cuando uno va a Juan a 1:17, uno puede ver ahí la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad se identifica con Jesucristo, ¿no? Porque dice en Juan 8, 31 al 32, le dice a los judíos que estaban con él, les dice, vosotros si queréis ser verdaderamente mis discípulos, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad es esa? La verdad de él. ¿Qué verdad nos hace libres? El Evangelio. Hay que tener eso bien claro. Cuando tú estés siendo tentado y atacado por Satanás, uno tiene que ceñirse con la verdad. Y una verdad céntrica con la cual uno tiene que ceñirse. Y es con la verdad del Evangelio. Uno tiene que tener bien claro el Evangelio. Porque Satanás siempre va a querer atacarte en la prueba, en la lucha. Muchas veces él te va a meter mentira, pero tú pon la verdad de la palabra. Y muchas veces también va a querer ideas que van en contra de Dios y su palabra. Pero uno tiene que estar ceñido siempre con la verdad del Evangelio. Y si algo no va conforme al Evangelio, ya sabemos de quién viene. Usted tiene que estar centrado en el Evangelio. En esta iglesia de verdad se predica mucho el Evangelio, porque en verdad el Evangelio es el centro. Uno tiene que estar ceñido con la verdad y en principio ceñido nuestros lomos con el Evangelio de verdad. Tiene que estar ceñido con el Evangelio. Es importante entender el Evangelio, entender la verdad del Evangelio. Cuando uno va a Juan 14, 6, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo mismo es la verdad. Y esto es importante. Esto es importante. Porque de verdad, cuando uno ve la verdad es algo muy, muy poderoso. Satanás lo sabe. La verdad es algo muy, muy poderoso. Y también hay algo con la verdad que es particular. Uno puede oponerse a la verdad, uno puede ocultar la verdad, uno puede tapar la verdad, pero tú nunca vas a poder destruir la verdad. Nunca. Y eso pasó con Jesucristo mismo, que era la verdad. Cuando la verdad vino a esta tierra, ¿qué hizo el hombre? El hombre lo crucificó y lo metió en una tumba, pero al tercer día la verdad salió de esa tumba. Porque tú nunca vas a poder destruir la verdad. No se puede ocultar la verdad. La verdad de Dios siempre va a resplandecer. Y eso es algo que tenemos que tener en claro, mis hermanos. Por eso, como creyentes, tenemos que vestirnos de Cristo, vestirnos de su verdad, ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Conoces la verdad? ¿Conoces cómo responder al enemigo cuando vengan días malos? ¿Realmente tú conoces la verdad para ceñirte de ella? Es importante, mis hermanos, conocerlo. No solo hemos sido llamados a ser imitadores de Él, porque Él es la verdad. En verdad, el Evangelio es la verdad y es esa verdad que nos hace libres. Por eso, hermanos, en el día malo tenemos que aprender a ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la siguiente armadura, mis hermanos? Que también es muy importante. Esta armadura es la coraza de justicia. Los soldados, Pablo también quizás veía a los soldados que utilizaban una coraza protegía toda esta parte delantera del cuerpo, y de verdad uno veía que los soldados siempre utilizaban una coraza, y la coraza los protegía su vida. Si no tenían una coraza eran muy propensos a que una flecha del enemigo, un ataque con la espada, los podía matar de una manera rápida. Necesitaban tener una coraza. Necesariamente, esa coraza los protegía. Y la Biblia dice que tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia. Ahora, ¿qué es la coraza de justicia? Esto hay que tenerlo muy bien claro, hermanos. ¿Cuál es nuestra justicia? Cuando luchamos contra el enemigo, ¿cuál es la coraza de justicia? ¿Cuál es en principio, en prima, nuestra coraza de justicia? Quiero que vayamos conmigo a Isaías 61:10. Desde el Antiguo Testamento ya todo esto está revelado y evidenciado,
cómo es que Dios iba a actuar con el ser humano y cómo es que Dios muestra el misterio de su redención. Y cuando uno va a Isaías 61, (61:10), miren lo que dice la palabra de Dios ahí. ¿Lo tienen en sus Biblias, Isaías 61:10? Miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y cuando uno va a 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es la justicia que cubre al creyente? Es la justicia de Cristo. Y esto, mis hermanos, para nosotros es como una coraza. Quizás ustedes digan: wow, ¿cómo es que esto puede ser una coraza? Lo es. Satanás, contra lo que más va a querer actuar y tumbarte cuando él viene con mentiras, siempre es con esa justicia que viene de Dios. Él siempre va a querer alejarte de Dios. Él siempre va a querer decirte: no, mírate a ti mismo como tú eres. Tú eres un gran pecador. ¿Acaso tú puedes servir a Dios? Mírate como tú eres. Tú estás pasando estos problemas. Tú ni siquiera has cambiado en esto. Tú ni siquiera puedes hacer esto. ¿Así crees tú que vas a poder llegar a Dios? Mira lo que haces, pues. ¿Tú crees que así Dios te va a aceptar? ¿No es acaso lo que Satanás nos viene muchas veces en la cabeza? Y hasta con falsas doctrinas: no, pecaste, ya perdiste tu salvación. ¿No han escuchado eso? ¿No les ha venido Satanás acaso ya con eso alguna vez? ¿Qué necesitas tú para contrarrestar eso? La coraza de justicia. Tienes que decirle a Satanás muy claramente: a mí se me ha vestido con un manto de justicia. Y esa justicia no es mía, sino que es la justicia de Cristo. Tú vienes a atacarme a mí y decirme que yo soy un pecador. Tú vienes a atacarme a mí y decirme que yo no puedo llegar a Dios. Pero yo no llego a Dios en mi propia justicia, sino que yo tengo una coraza puesta sobre mí. Y esa coraza es la justicia de Cristo. ¿Usted está cubierto con la justicia de Cristo, mi hermano? ¿Usted entiende la justicia de Cristo en su vida? ¿Usted entiende cuando el día malo venga y cuando Satanás quiera hacerte dudar de ello? ¿Usted entiende que nuestra justicia no está en nosotros, sino está en Cristo? ¿Para usted eso es su coraza? Usted puede decir claramente como el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, para que yo fuera hecho justicia de Dios en... ¿Mi justicia dónde está, mi hermano? Mi justicia está en Cristo. Y eso es primordial. El enemigo va a querer atacar, separarte de Dios, pero cuando usted tiene puesto la coraza de justicia, realmente, mi hermano, usted se va a mantener firme en el día malo. Es esa justicia que viene de Cristo la que nos protege de las terribles acusaciones del maligno. Satanás es el acusador de los hermanos, y Satanás día a día está acusándote y acusándote. Pero ¿qué vimos en el versículo? Abogado tenemos delante de Dios. Y una de las funciones de Cristo es ser nuestro abogado. Y Él dice: sí, bien es cierto, Él es pecador, pero yo cubrí su pecado con mi sangre en la cruz del Calvario. Y yo derramé mi sangre y mi justicia está sobre Él. Está pagada, está consumada. Yo pagué por eso. Satanás siempre va a querer acusarnos, pero si tú estás firme con la coraza de justicia, puesto los ojos en Cristo, dice el autor y consumador de la fe. Cuando todo anda mal y cuando hay luchas, muchas veces nosotros somos tumbados porque dejamos de mirar a Cristo y nos ponemos a mirar a nosotros mismos. Nunca hagamos eso, mis hermanos. Si tú quieres llegar a la meta, tú tienes que ver la meta, tú tienes que ver el punto. ¿A quién tienes que fijar tus ojos? En Cristo, no en uno mismo. Satanás va a tratar de todas maneras hacer que tú te fijes en ti mismo, pero no hagas eso. Pon tus ojos en Cristo y tu coraza. Él es mi justicia, Él es mi justicia. Si Satanás me acusa, Él es mi justicia. Yo dependo de Cristo 100%, porque Él es mi justicia. Sin embargo, en el texto no solo habla de esa justicia que viene de Dios, sino hay otra justicia también que se manifiesta en el creyente. Y es esa justicia que es la integridad. Romanos 8, capítulo 1. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Es un versículo conocidísimo también. Quizás muchos también que tienen cierto tiempo en la vida cristiana les han hecho repetir este versículo. Romanos 8, capítulo 1.
¿Qué dice la palabra del Señor? Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Un creyente también, cuando es salvo, tiene que ponerse la justicia de Cristo y tiene que vivir también en justicia y en integridad. Dice acá, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra cosa que nos protege de las acusaciones del maligno es como cuando creyentes andamos en justicia y nos apartamos del pecado. Eso es muy fuerte. Cuando uno realmente anda en integridad, Dios lo puede utilizar. El pastor siempre repite esta frase que es cierta. ¿A quiénes utiliza Dios? ¿A los sabios de este mundo? ¿A los poderosos? ¿A los grandes? No. La Biblia es clara. Dios utiliza a los instrumentos limpios. Usted tiene que ser utilizado por Dios. El ser utilizado por Dios es algo que está dado a todo creyente. Un día el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Fuiste utilizado por mí? Dios utiliza instrumentos limpios. Usted se ha puesto la coraza de la justicia de Cristo, también póngase esa coraza de la integridad, de la pureza, de la limpieza. Cuando eso sucede, somos instrumentos útiles para luchar contra el enemigo. De verdad, no podemos apropiarnos de la justicia de Cristo una vez y luego vivir vidas llenas de pecado. De verdad, sin la protección de la coraza no podemos continuar en esta vida cristiana. Por eso tenemos que decidir cada día estar en Cristo. Y esto es algo básico en la vida cristiana. Y esto nos lleva a la siguiente ropa del soldado. Y es el calzado, ¿no? Dice la Biblia, calzados los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Otra arma que tiene el creyente es el Evangelio. Ahora, para movernos debemos ir bien calzados, bien con buenos zapatos, ¿no? Los soldados llevaban su calzado que les ayudaba a moverse con comodidad y protección. El calzado del creyente, lo que permite que el creyente se mueva, es el Evangelio de la paz. Y esto es importante. El cristiano debe estar siempre preparado para atacar y defender el terreno espiritual y esparcir la semilla del Evangelio. No sé si usted se había dado cuenta, pero el Evangelio es un arma poderosa. El Evangelio es un arma poderosa para entrar en el terreno ¿de quién? Del enemigo. Satanás lo sabe. Por eso quizás una de las cosas que más evita Satanás que hagamos es que prediquemos el Evangelio. ¿Se ha dado cuenta de ello? Esto puede ser muy bueno en varias cosas, pero aquello que Satanás siempre te limita y va a tratar de tumbar tu testimonio, tu vida, es para que no prediques el Evangelio, porque ese es un arma en realidad. En el fondo es un arma. ¿Cómo traemos el reino de Dios a esta tierra? ¿Cómo entramos en el terreno mismo del diablo y le arrebatamos ese terreno para la gloria de Dios? ¿Con qué? Con el Evangelio. Ese Evangelio sembrado en el corazón de los hombres. Aquel corazón que está dominado por Satanás, de repente llega la semilla del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo esa semilla da fruto. Esa vida es cambiada para la gloria de Dios. ¿Qué has hecho? Has quitado un alma a Satanás. Y has venido para la gloria de Dios. Aquellos lugares donde está la maldad reinando, cuando el Evangelio es predicado, la gente viene a Cristo y la gente deja el pecado. ¿Qué has hecho? Has traído el reino de Dios. Satanás lo sabe. Y se nos ha mandado a avanzar. ¿Cómo avanza el reino de Dios? Por eso es como un calzado para avanzar el reino de Dios. El reino de Dios avanza por el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia predicando el Evangelio. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Predicar el Evangelio. Traer el reino de Dios. ¿A través de qué? De la predicación de las buenas nuevas del mensaje del Evangelio. Por eso predicamos el Evangelio. Es un arma poderosa para traer el reino de Dios. Y por eso, mis hermanos, ser activos en la predicación, en verdad va a querer hacer quizás que el enemigo quiera atacarte más. Y eso es cierto. ¿A quiénes ataca más el enemigo? A los que están predicando. Va a querer quizás hacer que el enemigo te ataque más, pues le quitas terreno. Pero también el predicar el Evangelio te mantiene activo y concentrado en tu meta, te mantiene enérgico y te mantiene también el poder del Espíritu Santo. Cuando predicas el Evangelio, eso te mantiene compasivo, te da autoridad en el mensaje de Cristo, de verdad te da autoridad en el mensaje de las buenas nuevas. Eso es algo que sucede en la vida cristiana. Por eso Isaías dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué dice la Biblia? Pues cómo irán sin haber quien les predique, ¿no? ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio. Mi hermano, usted se ha puesto esos zapatos, ha puesto ya sus zapatos del Evangelio, está predicando el Evangelio.
Muchas victorias no tenemos en nuestra vida, o no vemos el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, sencillamente porque no estamos avanzando, porque no estamos poniéndonos el apresto del Evangelio. Hay ocasiones en que en su vida cristiana usted se siente como estancado. ¿Se ha preguntado por qué? Es muy sencillo. Hazte la pregunta: ¿estás evangelizando? ¿Estás predicando? ¿Estás avanzando en el reino de Dios? ¿Tu vida está centrada en llevar el Evangelio de Cristo? Usted se va a sentir muchas veces estancado y va a decir, no sé, como que me siento vacío, una cosa así. Pero la pregunta es clara. Si tú estás estancado en un punto es porque no estás avanzando. Y si no estás avanzando es porque no te has puesto el calzado. ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Tu corazón está dispuesto a llevar la palabra de Dios? ¡Oh, qué gozo tan grande es cuando predicamos el Evangelio! Y en verdad muchas veces somos fortalecidos nosotros cuando predicamos o cuando damos nuestro testimonio del Evangelio. ¿Usted no lo ha sentido? Muchas veces cuando usted está decaído, tumbado por el enemigo, de repente comparte a alguien el Evangelio de Cristo y el testimonio que Cristo hizo en su vida, y de repente llena esas energías que Dios le da y tiene victoria. ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque debemos estar con el apresto del Evangelio. En verdad imitemos a Jesús cada día, anunciemos las nuevas del bien, de paz, digamos al mundo que Dios reina, mantengámonos, hermanos, activos en la oración. Cuando hay seminario de la Biblia, en la predicación, cuando hay seminario de la Biblia, mis hermanos, de verdad, pastor muchas veces lo repite, no seamos sencillamente menos espectadores o gente que asiste, al menos intentemos, hermanos, tener un alma para que escuche el Evangelio. Yo sé que muchas veces invitamos y nos niegan, pero hermanos, sigamos insistiendo para que un alma pueda recibir el Evangelio. Insistamos, mis hermanos, insistamos. Hoy día parece una carga, pero un día cuando estamos delante del Señor, no sabremos a aquella persona que vendrá a nosotros y nos agradecerá con todo su corazón porque un día usted le insistió, porque un día estuve atrás de él, porque un día usted estaba jalándola a la iglesia y aunque no quería venir, lo trajo y vino a los pies de Cristo. Un día nos agradecerán, mis hermanos, un día nos agradecerán. Un día el Señor también nos dirá, bien, siervo fiel, mira, ahí está el trabajo de tu predicación, el trabajo de la semilla que has dado. Muchos están predicando con lágrimas. Muchos están predicando con lágrimas, pero un día se nos va a dar la cosecha y con regocijo segaremos, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, mantengámonos activos en la predicación para la gloria de Dios. Y eso nos lleva nuevamente a la siguiente armadura, que es el escudo de la fe. Este quizás es uno de los más tratados o más conocidos, ¿no? ¿A qué se refiere fe en este texto en específico? Se está refiriendo a la firme confianza en Cristo, básicamente, y en su palabra, ¿no? Y el arma para poder defendernos, lo que nos defiende, este es un arma defensiva, es la fe. Hasta ahora hemos visto ciertas armas ofensivas, pero también defensivas, bueno, armas ofensivas y defensivas, pero un arma defensiva por excelencia que tenemos como creyentes es la fe. La fe nos defiende, la fe literalmente es nuestro escudo, como dice la palabra de Dios, ¿no? En la batalla, el escudo servía para proteger de los dardos que eran cubiertos generalmente con una sustancia inflamable, ¿no? Era muy común que se hiciera eso en la antigüedad. Era totalmente indispensable para un combate tener un escudo, ¿no? Uno no podía ir a una batalla sin su escudo porque era muy propenso a los ataques de los dardos. Por más que tenga la coraza y todo, sin embargo, en algún momento podía ser atacado por los dardos. Y así como la fe es indispensable, era indispensable en la batalla, en el mundo físico, así la fe también es completamente indispensable en la vida cristiana. Esto lo sabemos, mi hermano. En la vida cristiana, ¿cómo comienza nuestra vida cristiana? Todo comienza cuando depositamos nuestra fe en Jesús. Y cada día es indispensable que sigamos haciéndolo. ¿Por qué es la pregunta? Porque sirve para apagar los dardos de fuego del maligno. Mi hermano, ¿qué tanto usted ha crecido en la fe en Dios? ¿Qué tanto confía en su Señor? ¿Qué tanto tiene fe en Él? Hay algo que me encanta de este texto y quiero que lo lean conmigo. Dice, tomad el escudo de la fe, que dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto quiero que lo recalquen. Me encanta lo que dice el texto. El texto dice, todos. No hay nada que el enemigo nos pueda lanzar que no pueda destruir la fe. ¿Usted sabía eso? No hay nada que el enemigo nos pueda lanzar que la fe no pueda destruir. No hay nada. El enemigo va a querer lanzarnos de todo. Mentiras, falsedad, cosas en contra de Cristo. En verdad, lo que va a querer tumbar el enemigo es nuestra fe. Pero cuando usted tiene una fe firme en el Señor, sencillamente, mi hermano, no hay nada que el enemigo le pueda mandar, no hay nada que el enemigo le pueda poner que no pueda ser derrotado por la fe. Eso nosotros podemos verlo, mis hermanos, cuando somos creyentes. Aquellos que quizás han tenido una batalla espiritual, cuando ponemos nuestra fe en Dios, vemos la victoria. Por eso la Biblia dice claramente en Hebreos 11:6, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Mi hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo usted va a poder avanzar en la vida cristiana sin fe? Vivimos por fe y para fe, literalmente. Entramos en la vida cristiana por fe y seguimos caminando por fe. Y cuando Dios te llama a vivir para Él, muchas veces tú no vas a ver lo que Dios está haciendo. Lo único que vas a ver a tu alrededor es problemas, dificultad y el ataque del enemigo. Pero de repente cuando tú pones tus ojos de la fe, Dios te puede dar la victoria. Eso siempre ha sucedido y siempre sucede en la vida cristiana. La iglesia, ¿cómo ha avanzado aquí hasta el momento? Por el poder del Espíritu Santo, por la fe. De verdad, ¿quién iba a pensar pues que un grupo de 12 pescadores, no, allá en un lugar alejado, de repente iban a predicar un mensaje que ahora llega a todo el mundo y que ahora en el Perú se está predicando después de 2000 años y sigue firme? ¿Quién iba a pensar que aquellos que perseguían, quemaban, mataban, de repente ahora esta iglesia sigue hasta el momento avanzando firme y batallando contra el enemigo? ¿Quién iba a pensarlo? Por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo y por la fe. Hemos actuado de fe y para fe, mi hermano, no olvide eso. Ahora, ¿cómo viene la fe? Lo conocemos. Romanos 10:17, un versículo muy conocido. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Usted puede decir, hermano, ¿cómo puedo crecer en la fe? Sencillo. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de... ¿Qué tanto tiempo pasa usted escudriñando las Escrituras? Decida, mi hermano, crecer cada día en fe y busque cada día escudriñar en las Escrituras. Esto es muy importante. Y eso nos lleva ya casi a nuestro último vestimenta, que es el casco de la salvación, no el yelmo de la salvación, como dice el texto. Dice literalmente, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco, el casco que se ponían los soldados. Ahora, el casco protegía la cabeza, los ojos, la boca, la barbilla. Era muy importante para un soldado. Era muy importante para un soldado no perder su casco. Y de verdad, lo tenía siempre muy firme, ¿no? Y esto también es en la vida espiritual. Es la salvación que protege nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro hablar. Y no damos lugar a duda a nuestra mente. Cuando tenemos clara nuestra salvación, no damos también lugar a las dificultades y no damos lugar a ninguna cosa que quiera venir contra la palabra de Dios ni contra nuestra vida cristiana. Esto es cierto, cuando uno tiene clara su salvación, cuando uno tiene clara de dónde el Señor lo ha sacado, cuando uno tiene claro en quién ha creído y cuando uno tiene claro que hay un Dios que lo ha salvado y que hay un Dios que lo espera ya en su presencia, cuando usted tiene clara, hermano, su salvación, usted puede andar en su vida cristiana. Y esto lo podemos ver. Hay un ejemplo muy claro de esto. En los últimos años, mis hermanos, hemos visto cómo es que la persecución a la iglesia de Cristo ha aumentado de manera terrible. De verdad estamos en los últimos tiempos. Y esto es triste porque usted sabía que el grupo más perseguido en todo el mundo, ¿quién es? Son los cristianos. Pero lo curioso es que nadie está hablando al respecto. Nadie está hablando al respecto. Usted no ve en los medios cuando salen matanzas a los cristianos. Hace poco, ¿no? La semana pasada hubo una matanza, si no me equivoco, en África y hubo otra matanza en la India. Mataron a cristianos por ser cristianos. ¿Y usted ha visto eso en los medios? No los ve, están ocultos. Pero el más perseguido, el grupo más perseguido en el mundo son los cristianos y eso está reconocido. ¿Pero por qué no hace nadie nada? Yo tengo, por ejemplo, aquí unas estadísticas, esta es la organización Puertas Abiertas, y esta organización que protege la libertad religiosa alrededor del mundo. Acá hay unas estadísticas acerca de este año, solamente en este año, cómo es que ha estado la iglesia cristiana en persecución. En lo que va del año han habido 403.005 asesinatos de cristianos por su fe. En lo que va del año, 1.847 iglesias han sido atacadas. Y en lo que va del año, tenemos 3.150 cristianos detenidos. Y eso de lo que sabemos. Porque hay partes del mundo donde no sabemos que también los cristianos están pasando persecución, como Corea del Norte. No sabemos las cifras exactas. Pero de las cifras que sabemos, que han saltado a los medios o que podemos saber, son estas. Y esto está pasando en el mundo, mis hermanos. La iglesia de Cristo está siendo atacada por el enemigo. Se puso hace unos meses, hace un cierto tiempo, muy de verdad esto saltó mucho a los medios por lo escabroso que era. No sé si usted recuerda cuando el Estado Islámico y ISIS entraban a distintos lugares de allí en Medio Oriente y se agarraron con un grupo en especial, los cristianos. ¿Y qué hacían con los cristianos árabes, con nuestros hermanos allá en Medio Oriente? Los mataban, pero no los mataban como a los normales, sino de una manera bien terrible. Hasta grabaron los videos de estas personas, ¿no? Los degollaban con un cuchillo. No sé si ustedes vieron eso. Y eso saltó a los medios por su crudeza. Y los mataron por un simple hecho, por el simple hecho de ser cristianos. Entraban y los mataban por el simple hecho de ser cristianos y lo grababan como un escarmiento para todo aquel que quisiera dejar el Islam e irse al cristianismo.
Lo grababan. No tenían ni el menor reproche en grabarlo. Así, cómo degollaban a gente. Y eso saltó mucho en los medios, ¿no? Hasta por YouTube estuvo viéndose algunos videos. Era algo horrible. Pero cuando uno ve esto, uno se tiene que hacer la pregunta: ¿qué hace que estos hermanos, nuestros hermanos, no duden en estar dispuestos a morir antes que renunciar a su fe? ¿Qué hace? Es muy fácil que dijeran, ok, me voy al Islam y les perdonan la vida. Pero ¿qué hace que estos cristianos estén dispuestos a morir de manera humillante, de manera dolorosa y cruel? ¿Qué hace? ¿Qué hace que no tengan miedo a ser decapitados brutalmente? ¿Saben lo que es? Es porque de verdad sus cabezas están cubiertas con el yelmo de la salvación. Y ellos saben que aunque el mundo los olvide, aunque solo reciban insultos y burlas, ellos saben que, como dice el Salmo, estimada es a Dios la muerte de sus santos. Ellos tienen muy claro también, mis hermanos, que cuando todo haya pasado y cuando ellos mueran, lo que escucharán es la voz de su Señor diciéndole: ven, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En verdad, mis hermanos, eso es una firme convicción de su salvación. Es una firme convicción de su salvación. Saben que pasarán la eternidad con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tienen una firme confianza que aunque la batalla parece perdida, ellos realmente es la victoria, pues no cederán ante el maligno. Porque saben que nada los va a separar del amor de Cristo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos tienen bien puesto el yelmo de la salvación. Y ellos pueden decir como Pablo cuando pasaba circunstancias, cuando pasaba penalidades, cuando estaba en la cárcel, cuando estaba azotado, él decía, yo sé bien en quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé en quién he depositado mi fe, yo sé dónde está mi depósito. Tenía el yelmo bien puesto. Cuando usted, hermano, pase dificultades y adversidades, ¿cómo está el yelmo de su salvación? ¿Está bien puesto en su cabeza? Usted entiende que pueden quitarle todo, pueden quitarle lo que sea, pero si tiene la salvación, lo tiene todo. Que nada puede contra la iglesia de Cristo ni contra el poder de Dios. Me gusta ese himno de Martín Lutero Castillo Fuerte. La parte que más me gusta de ese himno es esa estrofa en lo que dice, ¿no? Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Y eso es verdad. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Usted tiene bien puesto el yelmo de la salvación. ¿Lo entiende? Esto es importante para la vida cristiana, mis hermanos. Y esto nos lleva ya básicamente a la última arma que tenemos como creyentes. Es un arma ofensiva y esta es la espada del Espíritu. Quizás es una de las más conocidas, ¿no? La Biblia dice que debemos tomar la espada del Espíritu. ¿Qué arma nos da el Espíritu Santo? Es la palabra. La palabra es la espada del Espíritu. De verdad, esta es fuente de sabiduría, fuente de revelación. Y es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. Recordamos que vimos primero que tenemos que tener, mis hermanos, en nuestra armadura ceñidos los lomos con la verdad. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a estar ceñidos los lomos de la verdad si no conoces la verdad? ¿Cómo vas a ponerte el yelmo de la salvación si ni siquiera entiendes la salvación? ¿Cómo vas a ponerte la coraza de justicia si ni siquiera conoces la justicia? ¿Dónde está todo eso manifestada? En la espada del Espíritu. Dios nos ha dado una espada, su palabra. Y de verdad este es un arma que combate contra el enemigo. Y esto es clarísimo. Ustedes conocen el versículo del capítulo en el cual el Señor Jesús es tentado por Satanás. Y cuando es tentado por Satanás, ¿cómo es que Jesús vence a Satanás? ¿Cómo lo vence? Sí, así de sencillo. Satanás viene, lo tienta, le dice convierte las piedras en pan y él va a Deuteronomio y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Sí, así, le dice escrito está, ¿verdad? La frase, escrito está, ¿no? Luego lo tienta y le dice, mira, tírate, ¿no? A sus ángeles mandará, utilizando la palabra, no tírate del pináculo del templo, ¿no? Y el que le dice, no pondrás a prueba al Señor tú, Dios, escrito está. Deuteronomio nuevamente. Y después cuando le dice, ahí lo tienta, no, mira, si me adoras, yo te voy a dar los reinos del mundo. ¿Qué le dice el Señor? Nuevamente, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Deuteronomio, nuevamente, escrito está. Pero la pregunta es, ¿conoces la palabra? ¿Conoces la palabra? Según de Timoteo, no, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿La conoces? Más cortante que toda espada de dos filos. ¿La conoces? ¿Conoces esa palabra?
¿Conoces la palabra? ¿Estudias la palabra? Hermanos, es un arma muy poderosa. ¿Cómo uno vence al enemigo? El enemigo, tú no puedes argumentar con el enemigo con tu propia sabiduría, te va a vencer. Pero lo que sí puedes hacer es ir con la palabra de Dios, porque el enemigo no tiene nada que decir a la palabra de Dios. Está derrotado. De verdad, nosotros a veces menospreciamos la palabra de Dios, pero no entendemos el poder que está en la palabra de Dios. El diablo sí lo sabe. El diablo sí lo sabe y el diablo tiembla ante Dios. Por eso el diablo teme cuando un creyente puede utilizar la palabra de Dios y puede utilizar bien la palabra de verdad. El diablo teme, porque el diablo sí conoce a Dios y el diablo sabe bien la palabra. Nosotros a veces menospreciamos la palabra, pero Satanás ante la palabra sencillamente no hace nada. Porque es la palabra de Dios, no se mete con Dios. Hermanos, decidamos fortalecernos también en la palabra, que el enemigo no nos tome desarmados. Necesitamos tener la palabra. Y finalmente, hemos visto el cinto, hemos visto la coraza, hemos visto la necesidad también de ponernos el calzado del evangelio, hemos visto también el yelmo de la salvación, hemos visto el escudo de la fe, hemos visto la espada. Hay algo más que necesita finalmente este equipo para que pueda operar con fuerza, algo más. Y está en el siguiente versículo, quiero que lean conmigo por favor, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es un arma muy poderosa, mis hermanos. De verdad, la oración es un arma muy poderosa. Es a través de la oración que hablamos con Dios. Él nos habla y Él nos dirige. De verdad, mis hermanos, ¿cómo estamos en nuestra vida de oración? Podemos tener todo lo demás, pero necesitamos estar cubiertos y recubiertos con la oración, porque esto va unido con lo primero. El poder no viene de la armadura en sí, sino que el poder viene ¿de quién? De Dios. Un soldado tiene que estar conectado con su cuartel general. Tienes que estar conectado con las órdenes de su general. ¿Cómo nos conectamos con Dios directamente con su poder? A través de la oración. Y la oración, de verdad, mis hermanos, es un arma muy poderosa, es un privilegio muy grande que tenemos como creyentes. A veces descuidamos mucho la oración y es donde Satanás más nos ataca, ¿no? De verdad, debemos orar mucho. ¿Cómo debe ser nuestro entendimiento espiritual? ¿Cómo debe ser nuestra oración en el entendimiento espiritual? Miren lo que dice: con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Lo han hecho, mis hermanos? ¿Han llegado a súplica en la oración? ¿Cuánto tiempo dura también nuestra oración? ¿Cuánto tiempo dura eso? Dice, con toda perseverancia. Tenemos que perseverar en la oración. ¿Y a favor de quién va nuestra oración? A favor de todos los... Mis hermanos, esto es muy importante cuando uno ve la oración. Y de verdad, esto me hace ver, yo sé que el tiempo está avanzando, pero cuando vamos a un pasaje de la Biblia, en Éxodo capítulo 17, podemos ver claramente este ejemplo del poder de Dios y que la lucha se ve en un mundo espiritual. En Éxodo capítulo 17, el versículo 8, podemos ver ahí que se nos narra una historia. En ese momento el pueblo de Israel está yendo en el desierto y de repente se enfrenta a Amalek. Empieza a hacer guerra contra Amalek. Ustedes quizás hayan visto esa historia. Y de repente sucede algo que es narrado ahí por la palabra de Dios, y es que Moisés sube a la cima de un monte. La batalla se estaba dando en el llano, y cuando Moisés sube a la cima del monte, lo que hace Moisés es se pone de pie y levanta una vara. Levanta la vara que tenía. ¿Han visto eso en la palabra de Dios? Levanta la vara. ¿Y qué pasaba? Que cuando la vara estaba arriba, el pueblo de Dios prevalecía contra Amalek. Pero como era hombre Moisés, y como era mayor de edad, se cansaba y bajaba las manos. Y cuando él bajaba las manos, Amalek prevalecía contra el pueblo de Dios. Así que, ¿qué hacen? Viene Aarón y también el cuñado de Moisés y lo sientan y le sostienen las manos, ¿no? ¿Qué simboliza esto? ¿Acaso es solamente una bonita historia para ver, oh, mira, qué interesante cómo se dan las batallas? No. Esto ha sido escrito por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entendamos cuál es la realidad de la lucha espiritual. La lucha espiritual se gana de manera espiritual. ¿Qué simbolizaba Moisés levantando las manos con la vara de Dios? Era símbolo de la sumisión que tenía delante de Dios. Y que la victoria del pueblo de Dios venía ¿de quién? De Dios. ¿Qué símbolo era Moisés ahí? Era el símbolo de la intercesión por el pueblo. Un símbolo de Cristo intercediendo por su pueblo. Un símbolo de aquellos que están en oración intercediendo. Y él levantaba las manos
Pero había algo curioso que sucedía. Se cansaba y sus manos decaían. Usted cuando lee el texto no va a ver en ninguna parte que diga que la mano de Josué y los que luchaban ahí se cansaban de blandir la espada. No dice eso. Pero sí dice que las manos de Moisés se cansaban de levantar la vara. Y eso es muy real en la vida espiritual. Muchas veces uno puede estar haciendo muchas cosas para Dios, pero ¿saben lo que es más difícil perseverar? Es en aquellas disciplinas espirituales. Es muy difícil perseverar en oración. Por eso, ¿qué dice la Biblia ahí? Perseverando, con perseverancia. Usted quizás ya lo ha intentado, mi hermano. ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? ¿Es fácil? Somos a veces como Moisés, que intercedemos por nuestros hermanos, pero nuestras manos se cansan. Llega un momento en que tú oras por un hermano, oras por alguien, luchas por alguien en oración, luchas por tu familia en oración, pero te cansas. Cuando estaba levantada las manos de Moisés con la vara, el pueblo prevalecía. ¿Por qué? Porque el poder viene de Dios. ¿Cuánto tiempo usted está clamando a Dios? ¿Cuánto tiempo usted está delante del Señor? De verdad uno se cansa. Por eso la Biblia dice muchas veces tenemos que perseverar en eso, mis hermanos, perseverar en la oración. ¿Cuánto está orando usted por su iglesia? Entiende que la lucha no la estamos ganando en un plano físico, sino en un plano espiritual. ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración usted, mi hermano? Yo sinceramente también es algo con lo que lucho y mis manos se cansan así como las manos de Moisés. Por eso, cuando se nos da una ilustración muy hermosa que vinieron Moisés y el cuñado de Aarón y le sostuvieron las manos. Y eso también es muy importante en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, orad los unos por los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Cuánto tiempo estamos orando los unos por los otros? ¿Cuánto tiempo estamos animándonos a la oración, sosteniendo los brazos del otro? A veces no lo hacemos, mis hermanos, pero es necesario para que la victoria venga. La victoria viene de nuestras rodillas, como decían una frase, y eso es cierto. La iglesia de Dios ha avanzado de rodillas, ha avanzado en oración. Y quien nos dio el mayor ejemplo de ello quizás fue el Señor mismo Jesucristo. En el huerto del Edén, cuando Él estaba yendo a la cruz, lo que Él hace, ¿qué es? Ora. Allá en el momento clima, el momento cumbre, de cuando Él va a redimir, Él ora. Y había una lucha. Y eso nos enseña mucho en su oración. ¿Qué es lo que Él ora? Señor, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el corazón de la oración. Señor, hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo nos enseñó y nos dio ejemplo de intercesión. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo estamos intercediendo? No dejemos de ser intercesores. Y en este texto, aunque no lo he incluido en la parte, quisiera que leamos también, mis hermanos, el versículo 20 de Efesios, el versículo 19. Se los voy a leer yo, dice, y por mí, a fin de abrir mi boca, que sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este versículo, cuando dice la Biblia, oremos por todos los santos, pero hermanos, tenemos también algo que tengamos que tener en claro. ¿A quiénes ataca más el enemigo? Aquellos que están en la batalla, y muchas veces aquellos que sufren más el daño son los que están al frente. ¿Y quiénes están al frente humanamente en nuestra congregación? Los pastores. Mis hermanos, por eso Pablo decía, oren por mí, por favor, oren por mí, para que yo pueda predicar el Evangelio. Pablo, siendo un gran hombre de Dios, decía, oren por mí, por favor, mis hermanos, porque muchas de las victorias venían por la oración que el pueblo de Dios levantaba por él. Y es así, mis hermanos, también como creyentes tenemos que tener claro de que tenemos que orar por nuestros pastores, orar por nuestro pastor. Nuestro pastor de verdad está al frente y por ende, con quien va a haber más ataque del enemigo, ¿quién es? Es el pastor. Así es, mis hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Orar mucho por el pastor. Orar mucho por aquellos que están predicando el Evangelio. Esto es algo básico, porque ellos están siendo atacados en primera línea. Tenemos que orar e interceder por ellos muy fuertemente, muy fuertemente. Hagámoslo, mis hermanos. Y para terminar, vamos a leer nuevamente el versículo con el que comenzamos. Dice la palabra de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Hermanos, pongámonos la armadura de Dios. Pongamos la armadura de Dios. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Señor, te damos a ti gracias, te damos toda gloria, toda honra, oh Señor. Te agradecemos, Padre, porque en verdad es un privilegio enorme el poder ser tus hijos. Y también es un privilegio enorme el poder que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la victoria, Señor, y porque la victoria es nuestra.
Pero Padre Santo, es en ti, y queremos mantenernos en ti, Señor, en el poder de tu fuerza, Padre Santo. Y queremos rogar que tú cada día nos permitas tomar toda la armadura tuya, Señor, y vestirnos de toda esa armadura, Señor, para poder estar firmes en el día malo. Sabemos que hay mucho ataque, Señor, que Satanás está levantando contra nuestra iglesia. Hay mucho ataque que levanta contra nuestras familias y contra nuestras vidas, Señor. Sabemos que Él se está levantando, Padre, pero con que Él se levante, Señor, mayor eres tú que está en nosotros, Señor. Y tú nos has dado esa victoria para ser tomada, Padre Santo. Y permítenos, Señor, ponernos de pie y estar firmes en ti. Firmes, Señor, en ti, sometidos a ti, Padre Santo, resistiendo al enemigo, Padre, y avanzando, Señor, con la promesa tuya, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confiamos en tu verdad, confiamos en tu palabra, confiamos en ti, Padre Santo, y rogamos que tú nos permitas, Señor, ser obreros